Introducción, la pregunta que define tu vida. Hay una pregunta que todos enfrentamos, tarde o temprano. Una pregunta que no llega cuando todo va bien, cuando estás ocupado, cuando tienes distracciones suficientes para evitarla. Esa pregunta llega en los momentos de silencio. En las noches donde no puedes dormir. En las mañanas donde te levantas y te preguntas, ¿para qué? Llega cuando alcanzas la meta que perseguiste durante años y descubres que el vacío sigue ahí. Llega cuando pierdes algo o alguien que creías que le daba sentido a tu existencia. Llega cuando el éxito no se siente como pensaste que se sentiría. Esa pregunta es simple pero devastadora. ¿Para qué estoy aquí? No es una pregunta filosófica abstracta. Es la pregunta más práctica, más urgente, más humana que existe. Porque sin una respuesta, puedes tener todo y sentir que no tienes nada. Puedes estar rodeado de personas y sentirte completamente solo. Puedes estar vivo pero no vivir realmente. Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió los campos de concentración nazis, descubrió algo extraordinario en medio del horror absoluto. Los seres humanos pueden soportar casi cualquier sufrimiento si encuentran un sentido en él. Pero sin sentido, incluso la comodidad se vuelve insoportable. Carl Jung lo expresó de otra manera: la falta de sentido inhibe la plenitud de la vida y es, por tanto, equivalente a la enfermedad. Y Friedrich Nietzsche lo resumió en una frase que cambiaría la historia: el que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Este audiolibro no es una colección de respuestas prefabricadas. Es una exploración profunda de cómo encontrar sentido en cualquier circunstancia. No porque las circunstancias cambien, sino porque tú cambias tu relación con ellas. Aprenderás cómo el sufrimiento puede convertirse en tu maestro más profundo. Cómo el amor trasciende la pérdida. Cómo lo cotidiano puede volverse sagrado. Y cómo, incluso en medio del caos, puedes vivir una vida que importe. Porque la pregunta no es si tu vida tiene sentido. La pregunta es, ¿estás dispuesto a encontrarlo? Y esa respuesta solo puede venir de ti. Comencemos. Capítulo 1. El vacío existencial. Hay algo profundamente perturbador en tener todo lo que pensaste que querías y aún así sentir que falta algo. No es depresión clínica. No es tristeza convencional. Es algo más sutil y más inquietante, un vacío que no tiene nombre. Te despiertas en una casa cómoda. Tienes un trabajo decente, tal vez exitoso. Tienes relaciones, responsabilidades, cosas que hacer. Desde afuera, tu vida se ve bien. A veces incluso se ve envidiable. Pero por dentro, hay una pregunta que no se calla: ¿esto es todo? Viktor Frankl llamó a esto el vacío existencial. Y lo identificó como la epidemia silenciosa de nuestro tiempo. No es la falta de placer lo que nos enferma. No es la ausencia de comodidad. Es la falta de sentido. Puedes llenar tu vida con 1000 actividades. Puedes perseguir el éxito, acumular logros, buscar experiencias, distraerte constantemente. Pero si debajo de todo eso no hay un porqué profundo, ese vacío permanece. Y lo más aterrador es que muchas personas construyen toda su vida tratando de no sentirlo. Imagina a un hombre que trabajó 30 años para llegar a la cima de su profesión. Tiene el título, el salario, el reconocimiento. Debería sentirse realizado. Pero una noche, solo en su oficina, se pregunta: ¿para quién hice todo esto? ¿Por qué me siento tan vacío? No es que su éxito sea falso. Es que el éxito sin sentido es solo una distracción más sofisticada. O piensa en alguien que tiene todo el placer que el mundo puede ofrecer. Viajes, experiencias, entretenimiento constante. Pero cuando el placer termina, cuando la experiencia se desvanece, regresa la misma sensación: algo fundamental falta. Frank lo explicaba así: el ser humano no busca principalmente el placer o evitar el dolor. Busca sentido. Y cuando no lo encuentra, ninguna cantidad de placer puede llenar ese vacío. Esa es la diferencia crucial. El placer es temporal. El confort es circunstancial. Pero el sentido es lo único que sostiene a una vida incluso en medio de la incomodidad y el dolor. Carl Jung observó lo mismo desde otro ángulo. Veía pacientes que lo tenían todo pero estaban profundamente enfermos del alma. No porque algo malo les hubiera pasado, sino porque nada significativo estaba pasando en sus vidas. Vivían, pero no para algo. Existían, pero sin propósito. Y esa ausencia de propósito se manifestaba como ansiedad, depresión, adicciones, inquietud crónica. ¿Alguna vez has sentido esa inquietud? Esa sensación de estar constantemente buscando algo sin saber qué es. De cambiar de trabajo, de ciudad, de pareja,
de actividad, esperando que lo siguiente finalmente te haga sentir completo. Pero lo siguiente nunca es suficiente. Porque no estás buscando algo externo. Estás buscando una razón interna para levantarte cada día. El vacío existencial no se llena con más cosas. Se llena con significado. Y el significado no se compra, no se hereda, no se encuentra por accidente. Debe ser descubierto, creado, vivido. Frankl lo vio en su forma más extrema en los campos de concentración. Ahí, donde todo había sido despojado, donde no quedaba comodidad ni placer ni esperanza material, algunos prisioneros conservaban su humanidad y otros se derrumbaban. ¿Cuál era la diferencia? No las circunstancias. Todos sufrían las mismas circunstancias. La diferencia era el sentido que encontraban incluso en medio del horror. Los que tenían un porqué para sobrevivir, lo hacían. Los que no lo tenían, se rendían mucho antes de que sus cuerpos dejaran de funcionar. Y si eso es cierto en el extremo del sufrimiento humano, ¿cuánto más es verdad en nuestras vidas cotidianas? No necesitas estar en una crisis extrema para sentir el vacío existencial. De hecho, muchas personas lo sienten más intensamente cuando todo está bien. Porque cuando hay problemas externos, puedes culpar a las circunstancias. Pero cuando las circunstancias son buenas y aún así te sientes vacío, no hay donde esconderse de la verdad. La verdad es esta: tu vida está pidiendo sentido, no más comodidad. Está pidiendo un propósito que trascienda tu propio placer. Está pidiendo una razón que justifique tu existencia más allá de simplemente pasar el tiempo hasta que termine. Y la buena noticia, la noticia que cambia todo, es que ese sentido está disponible. No en algún lugar lejano. No después de que logres más cosas. Ahora mismo. En las circunstancias exactas donde estás. Pero primero necesitas reconocer el vacío. Dejar de llenarlo con distracciones. Dejar de fingir que más éxito, más placer, más de cualquier cosa externa va a resolverlo. El vacío no es tu enemigo. Es tu llamado. Es tu alma diciendo: hay algo más profundo esperándote. Deja de huir de esta sensación y empieza a escuchar lo que te está pidiendo. El vacío existencial no es una enfermedad. Es el primer síntoma de despertar a la pregunta más importante de tu vida. Puedes llenar tu agenda, pero no puedes llenar tu alma con actividad. El alma pide significado, no distracción. El que huye del vacío pasa su vida corriendo. El que lo enfrenta encuentra el portal hacia su propósito. Ahora mismo, sin juzgarte, pregúntate honestamente: ¿hay un vacío en tu vida que has estado evitando sentir? No lo llenes inmediatamente con una respuesta. No busques una solución rápida. Solo reconócelo. Dale espacio. Porque ese vacío no está ahí para torturarte. Está ahí para guiarte hacia lo que tu vida está pidiendo ser. Hemos reconocido el vacío existencial y su llamado profundo. Pero surge la pregunta inevitable: si el sentido es tan crucial, ¿de dónde viene? ¿Cómo lo encontramos? En el próximo capítulo descubrirás las 3 fuentes del sentido, los caminos que Viktor Frankl identificó para encontrar propósito incluso en las circunstancias más devastadoras, y cómo puedes acceder a ellas sin importar dónde estés ahora. Porque el sentido no es un lujo para unos pocos. Es un derecho de nacimiento para todos los que estén dispuestos a buscarlo. Capítulo 2. Las 3 fuentes del sentido. Si el sentido es tan crucial para la vida humana, ¿dónde lo encontramos? Esta no es una pregunta teórica. Es la pregunta práctica más urgente que existe. Porque puedes reconocer el vacío, puedes saber que necesitas sentido, pero si no sabes dónde buscarlo, te quedas atrapado en la misma inquietud. Viktor Frankl pasó años observando a miles de personas en las circunstancias más extremas. Y descubrió algo extraordinario: hay 3 caminos principales hacia el sentido. 3 fuentes a las que cualquier ser humano puede acceder, sin importar sus circunstancias. No necesitas ser especial. No necesitas tener recursos extraordinarios. No necesitas esperar el momento perfecto. Estas 3 fuentes están disponibles ahora mismo. Y la comprensión de ellas puede transformar completamente cómo vives tu vida. La primera fuente es crear algo o realizar una acción significativa. Esto no significa que necesitas escribir una novela o construir una empresa. Significa contribuir algo al mundo que trasciende tu propia existencia. Puede ser tan grande como una obra de arte que cambia cultura o tan simple como preparar una comida con amor para tu familia. Lo que importa no es la escala. Es la intención. Es saber que lo que haces importa más allá de ti mismo. Carl Jung lo expresaba así: cada persona tiene una tarea única en la vida. No es una tarea que alguien más pueda hacer.
Es específicamente tuya. Y cuando la encuentras, cuando empiezas a realizarla, algo en ti se alinea. Frankl vio esto en el campo de concentración. Algunos prisioneros encontraban sentido en pequeños actos de servicio. Compartir su último pedazo de pan. Consolar a alguien que estaba quebrándose. Esos actos, en medio del horror, les daban una razón para seguir siendo humanos. ¿Qué estás creando en tu vida? No necesariamente un producto físico. Tal vez estás criando hijos con conciencia. Tal vez estás construyendo algo en tu trabajo que sabes que ayudará a otros. Tal vez estás aprendiendo algo que algún día compartirás. Cuando lo que haces tiene un propósito más grande que tu propia comodidad, esa es la primera fuente del sentido. La segunda fuente es experimentar algo o encontrar a alguien. Frankl lo describía como experimentar la verdad, la belleza o el amor. Es el sentido que viene de conectar profundamente con algo más grande que tú. Puede ser el amor que sientes por otra persona. No el amor como necesidad o posesión, sino el amor como acto de ver realmente a alguien, de valorar su existencia en sí misma. Frankl contaba que en el campo de concentración, en los momentos más oscuros, visualizaba a su esposa. No sabía si ella seguía viva. Pero el acto de amarla, de mantener viva esa conexión en su corazón, le daba sentido incluso en medio del sufrimiento absoluto. También puede ser la experiencia de la belleza. Un atardecer que te deja sin aliento. Una pieza musical que te toca el alma. Un momento de conexión profunda con la naturaleza. O puede ser la experiencia de la verdad. Ese momento donde comprendes algo fundamental sobre la vida, sobre ti mismo, sobre la existencia. Carl Jung hablaba de los momentos luminosos. Esos instantes donde algo trasciende lo ordinario y tocas algo sagrado. Esos momentos no los puedes forzar, pero cuando vienen, te recuerdan que hay algo más profundo operando en la vida. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste asombro genuino? ¿Cuándo fue la última vez que amaste a alguien o algo sin esperar nada a cambio? Esa es la segunda fuente del sentido. La tercera fuente, y tal vez la más poderosa, es la actitud que tomamos hacia el sufrimiento inevitable. Aquí está la revelación que cambia todo. No siempre puedes elegir lo que te sucede, pero siempre puedes elegir cómo respondes a ello. Habrá momentos en tu vida donde no puedes crear nada. Donde no puedes experimentar belleza. Donde todo lo que puedes hacer es sufrir. Enfermedad. Pérdida. Fracaso. Injusticia. En esos momentos, cuando las otras dos fuentes parecen inalcanzables, todavía queda una, la libertad de elegir tu actitud. Frankl lo vio claramente. En el campo de concentración, donde todo había sido despojado, donde no quedaba control sobre nada externo, algunos prisioneros mantenían su dignidad. Elegían cómo responder. Elegían no dejar que las circunstancias destruyeran su humanidad. Y en esa elección, en ese acto de mantener la dignidad frente al sufrimiento, encontraban un sentido que nadie podía quitarles. Friedrich Nietzsche lo había anticipado: el que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Pero Frankl fue más allá. Mostró que el porqué puede ser precisamente la forma en que enfrentas el cómo. El sufrimiento sin sentido es insoportable. Pero el sufrimiento al que le das un significado, al que le das una respuesta digna, se transforma. No desaparece. No se vuelve placentero. Pero deja de ser simplemente sufrimiento. Se convierte en testimonio. En aprendizaje. En fortaleza. En algo que te moldea en lugar de destruirte. El sentido no está solo en lo que logramos o experimentamos. Está también en cómo enfrentamos lo que no podemos cambiar. Estas tres fuentes están siempre disponibles. En cualquier momento, puedes crear, amar o elegir tu actitud. Eso significa que el sentido siempre está al alcance. No necesitas las tres fuentes al mismo tiempo. Basta con una. Y cuando una se cierra, otra se abre. Ahora mismo, identifica. ¿Cuál de estas tres fuentes está más accesible para ti en este momento? ¿Hay algo que puedes crear o contribuir? ¿Hay alguien a quien puedes amar más profundamente? ¿Hay un sufrimiento al que puedes darle una respuesta digna en lugar de simplemente soportarlo? No necesitas encontrar las tres. Solo una. Porque una fuente de sentido es suficiente para sostener una vida. Y cuando comprendes que siempre hay al menos una disponible, te das cuenta de algo liberador. Nunca estás completamente sin opciones para encontrar sentido. Hemos descubierto las tres fuentes del sentido y cómo están siempre disponibles. Pero hay una de ellas que requiere exploración más profunda, porque es la que más resistimos y la que más necesitamos comprender. En el próximo capítulo descubrirás el sufrimiento como maestro,
como transformar el dolor inevitable en propósito, y porque la forma en que enfrentas tu sufrimiento puede ser la fuente más profunda de sentido en tu vida. Porque el sufrimiento llegará. La pregunta no es si, sino qué harás cuando llegue. Capítulo 3. El sufrimiento como maestro. Hay una verdad que nadie quiere escuchar pero que todos necesitamos comprender: el sufrimiento es inevitable. No importa cuánto éxito alcances. No importa cuánto dinero acumules. No importa cuán cuidadosamente planifiques tu vida. El dolor llegará. La pérdida llegará. El fracaso llegará. Y cuando llega, enfrentas la decisión más importante de tu vida. ¿Dejarás que ese sufrimiento te destruya o lo transformarás en algo significativo? Viktor Frankl lo expresó con una claridad devastadora: el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un significado. No dijo que el dolor desaparece. No dijo que el sufrimiento se vuelve placentero. Dijo algo mucho más profundo: cuando le das sentido a tu dolor, cambia su naturaleza esencial. Imagina a dos personas que pierden exactamente lo mismo. Tal vez un ser querido. Tal vez un sueño que persiguieron durante años. Las circunstancias son idénticas. Pero una persona se queda atrapada en la amargura, preguntándose ¿por qué a mí? Se convierte en víctima permanente de lo que perdió. Su vida se define por esa pérdida. Y cada día que pasa, el resentimiento crece como un veneno interno. La otra persona siente el mismo dolor. La misma pérdida devastadora. Pero en algún momento toma una decisión diferente. Decide que ese sufrimiento no será en vano. Decide que honrará lo que perdió transformándose a través del dolor. Tal vez se dedica a ayudar a otros que están pasando por algo similar. Tal vez encuentra una profundidad en sí misma que nunca hubiera descubierto sin ese dolor. Tal vez aprende a valorar lo que tiene de una manera que nunca fue posible antes de saber lo que es perder. El dolor es el mismo. Pero el significado lo transforma todo. Carl Jung lo comprendía profundamente. Decía que no te vuelves iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El sufrimiento, el dolor, la pérdida. Todo eso es parte de la oscuridad que debemos integrar para volvernos completos. No puedes saltarte el dolor. No puedes evitarlo. Pero puedes elegir qué hacer con él. Friedrich Nietzsche, quien vivió con dolor físico constante durante gran parte de su vida, escribió: lo que no me mata me hace más fuerte. Pero no lo decía con arrogancia. Lo decía desde la comprensión de que el sufrimiento puede ser el fuego que te forja o las cenizas que te consumen. La diferencia no está en la intensidad del fuego. Está en tu respuesta a él. Frankl vio esto de la manera más clara posible en Auschwitz. Había prisioneros que físicamente eran más fuertes, más saludables, con mejores probabilidades de supervivencia. Pero se rendían primero. Porque habían perdido su porqué. Y había otros, débiles, enfermos, que objetivamente tenían menos posibilidades. Pero sobrevivían. No porque fueran más fuertes físicamente, sino porque habían encontrado un sentido en su sufrimiento. Algunos se aferraban a la idea de que tenían que sobrevivir para contar lo que estaba sucediendo. Otros se aferraban al amor por alguien que esperaba afuera. Otros simplemente decidían que mantener su dignidad, su humanidad, en medio del horror, era su propósito. No importaba cuál era el sentido específico. Lo que importaba era que lo tenían. Y eso marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, es posible que estés pensando: pero mi sufrimiento no es tan extremo. No estoy en un campo de concentración. ¿Cómo puedo comparar mis problemas con eso? Y ahí está exactamente el punto. No necesitas comparar tu sufrimiento con el de otros. El dolor no es una competencia. Tu sufrimiento es válido simplemente porque lo estás sintiendo. Lo que importa no es la escala de tu dolor. Es lo que haces con él. Tal vez perdiste un trabajo que amabas. Tal vez estás lidiando con una enfermedad crónica. Tal vez una relación importante terminó. Tal vez simplemente estás enfrentando la desilusión de que la vida no resultó como esperabas. Ese dolor es real. Y tienes dos opciones. Puedes resistirlo. Puedes preguntarte constantemente: ¿por qué a mí? Puedes amargarte. Puedes dejar que ese dolor defina tu identidad y se convierta en la historia que cuentas sobre ti mismo por el resto de tu vida. O puedes hacer algo radicalmente diferente. Puedes preguntarte: ¿qué puede enseñarme este dolor? ¿Qué puedo hacer con el que le dé significado? No estás buscando justificar el dolor. No estás diciendo que estuvo bien que sucediera. Estás reconociendo que sucedió, y ahora tienes el poder de decidir qué significará. Carl Jung lo expresaba así:
No hay amanecer sin noche, no hay vida psíquica sin dolor. El dolor no es una aberración. Es parte integral de ser humano. Y cuando lo integras en lugar de resistirlo, cuando lo transformas en lugar de ser destruido por él, te vuelves más profundo, más completo, más humano. El sufrimiento sin sentido te destruye. El sufrimiento con sentido te transforma. No puedes elegir si sufrirás. Pero puedes elegir si ese sufrimiento será en vano o será el fuego que te forja. El dolor que no se transforma se transmite. La herida que encuentra sentido puede convertirse en tu mayor regalo. Piensa ahora en un sufrimiento que has vivido. Algo que dolió profundamente. Algo que tal vez todavía duele. No trates de minimizarlo. No busques la lección de inmediato. Solo pregúntate honestamente, ¿este dolor está definiéndome como víctima o está transformándome en alguien más profundo? Y si todavía estás en el papel de víctima, no hay juicio. Pero reconoce que hay otra opción. Que puedes tomar ese mismo dolor y preguntarte, ¿cómo puedo usar esto? ¿A quién puedo ayudar porque yo pasé por esto? ¿Qué fuerza puedo desarrollar a través de esto? Esa pregunta no elimina el dolor, pero le da un propósito. Y un dolor con propósito deja de ser simplemente sufrimiento. Se convierte en tu maestro más profundo. Hemos explorado cómo el sufrimiento puede transformarse cuando le damos sentido. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro propósito único? ¿Cómo escuchamos el llamado de nuestra alma en medio del ruido? En el próximo capítulo descubrirás el llamado de tu alma, cómo reconocer tu vocación única, cómo distinguirla de lo que deberías hacer, y porque tu vida no es un accidente sino una misión que solo tú puedes cumplir. Porque cada persona tiene un propósito específico. Y tu alma ha llamado hacia él desde siempre. Capítulo 4. El llamado de tu alma. Hay algo que tu alma sabe pero que tu mente ha olvidado. Sabe por qué estás aquí. Sabe qué viniste a hacer. Sabe cuál es tu propósito único, esa tarea que solo tú puedes cumplir de la manera en que solo tú puedes hacerlo. Pero esa voz del alma es suave. Y el mundo es ruidoso. Desde que naciste, te han dicho que deberías ser. Que carrera es respetable. Que vida es exitosa. Que decisiones son sensatas. Y poco a poco, capa por capa, has cubierto el llamado de tu alma con las expectativas de otros. Hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que estás viviendo la vida de otra persona. Una vida perfectamente razonable. Una vida que se ve bien desde afuera. Pero no es tu vida. Viktor Frankl lo decía claramente, cada persona tiene una vocación única o misión en la vida. Cada uno debe llevar a cabo una asignación concreta que exige cumplimiento. No estás aquí por accidente. No eres un producto genérico intercambiable. Hay algo específico que tu vida está pidiendo ser. Y solo tú puedes responder a ese llamado. Joseph Campbell lo describió como el viaje del héroe. Cada héroe, en cada historia que importa, enfrenta el mismo momento crítico, el llamado a la aventura. Algo interrumpe la vida ordinaria. Una inquietud. Un anhelo. Un descontento con lo conocido. Y en ese momento, el héroe tiene dos opciones, responder al llamado o rechazarlo. Rechazar el llamado es la opción segura. Es quedarte en lo familiar, en lo predecible, en lo que ya conoces. Puedes vivir toda una vida así. Muchas personas lo hacen. Pero hay un costo. Campbell lo llama la vida no vivida. Una existencia donde nunca descubriste quién realmente eras porque nunca te atreviste a responder cuando tu alma te llamó. ¿Alguna vez has sentido ese llamado? Tal vez fue ese momento donde supiste, profundamente, que deberías estar haciendo algo diferente con tu vida. No algo más fácil. No necesariamente algo más rentable. Pero algo más verdadero. Tal vez fue esa carrera que te atraía pero que descartaste porque no era práctica. Tal vez fue ese proyecto que querías iniciar pero que nunca empezaste porque tenías miedo de fracasar. Tal vez fue esa conversación que necesitabas tener pero que evitaste porque era incómoda. Esos momentos donde algo en ti sabe exactamente lo que debería hacer, pero tu mente se llena de razones por las que no puedes, esos son los momentos donde tu alma está llamando. Y tu ego está resistiendo. Carl Jung entendía esto profundamente. Hablaba del proceso de individuación, el viaje de convertirte en quien realmente eres en lugar de en quien los demás esperan que seas. Decía que la tarea principal de la vida humana es darte a luz a ti mismo. No al tú que fue moldeado por las expectativas sociales. No al tú que construiste para ser aceptado. Sino al tú verdadero, ese ser único que siempre ha estado esperando emerger. Pero ese nacimiento requiere coraje.
Porque el llamado de tu alma rara vez es cómodo. No te llama hacia lo seguro. Te llama hacia lo significativo. Y esas dos cosas no siempre son lo mismo. Frank lo vio en su propia vida. Después de sobrevivir los campos de concentración, hubiera sido completamente comprensible si simplemente hubiera querido una vida tranquila, cómoda, sin más sufrimiento. Pero su alma tenía otro plan. Sabía que tenía que contar lo que había vivido. Tenía que desarrollar la logoterapia. Tenía que ayudar a otros a encontrar sentido en su sufrimiento. Esa no era la opción fácil. Pero era la opción verdadera. Era el llamado de su alma. Y cuando lo siguió, encontró no solo sentido sino también una sensación de estar alineado con su propósito más profundo. Entonces, ¿cómo distingues el llamado de tu alma del ruido de las expectativas externas? Hay una señal inconfundible: el llamado de tu alma siempre te pide crecer. Te lleva hacia algo que te asusta pero que también te atrae profundamente. Te pide que te conviertas en más de lo que eres ahora. Las expectativas externas, en cambio, te piden que encajes. Que seas predecible. Que no causes problemas. Que elijas lo seguro sobre lo significativo. El llamado de tu alma susurra: hay más para ti. Hay algo que solo tú puedes dar. Tienes miedo, y eso está bien. Pero no puedes ignorar esto para siempre. Y ahí está la verdad incómoda: puedes ignorarlo. Puedes pasar toda tu vida sin responder. Puedes construir una vida perfectamente aceptable haciendo lo que debes hacer. Pero en algún lugar, en los momentos de quietud, en las noches donde no puedes dormir, en esos instantes de honestidad brutal contigo mismo, sabrás que hay algo que dejaste sin hacer. Campbell lo expresaba así: la cueva a la que tienes miedo de entrar contiene el tesoro que buscas. Tu llamado está precisamente en el lugar que más has evitado. En el miedo que no has enfrentado. En la verdad que no has dicho. En el sueño que has descartado como poco realista. No porque el sufrimiento sea bueno, sino porque tu crecimiento está siempre justo más allá de tu zona de confort. Tu alma no te llama hacia lo que es fácil. Te llama hacia lo que es tuyo. El llamado no siempre llega como claridad absoluta. A veces llega como inquietud constante con lo que estás haciendo ahora. Puedes rechazar el llamado 1000 veces. Pero tu alma es paciente. Seguirá esperando hasta que estés listo para escuchar. Ahora mismo, pregúntate con total honestidad: ¿hay algo que sabes que deberías estar haciendo pero que has estado evitando? No busques la respuesta perfecta. Solo nota lo que surge. Tal vez es algo grande. Tal vez es algo pequeño. No importa. Lo que importa es que reconozcas que esa inquietud, esa incomodidad con quedarte donde estás, no es señal de que algo está mal contigo. Es señal de que tu alma está lista para el siguiente paso. Y está esperando que tú también lo estés. Hemos explorado cómo reconocer el llamado de tu alma y distinguirlo del ruido externo. Pero hay algo más que necesitas comprender sobre este camino: la relación profunda entre tu propósito y tu mortalidad. En el próximo capítulo descubrirás la muerte como consejera, como la conciencia de tu finitud no es tu enemiga sino tu mayor maestra, y por qué vivir como si fueras inmortal es la forma más segura de desperdiciar tu vida. Porque cuando realmente comprendes que tu tiempo es limitado, todo cambia. Capítulo 5. La muerte como consejera. Hay una pregunta que cambia todo. Una pregunta que, si la respondes honestamente, puede reordenar completamente tus prioridades en un instante. Si hoy fuera tu último día, ¿vivirías diferente? La mayoría de las personas, cuando se enfrentan genuinamente a esta pregunta, descubren algo perturbador: han estado viviendo como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Posponiendo conversaciones importantes. Guardando sueños para algún día. Tolerando situaciones que los vacían. Evitando riesgos significativos. Viviendo en piloto automático. Y entonces algo sucede. Un diagnóstico. Un accidente. La pérdida de alguien cercano. Y de repente, la ilusión de la inmortalidad se rompe. Y en ese momento de claridad brutal, ves con precisión devastadora lo que realmente importa y todo el tiempo que desperdiciaste en lo que no importa. Viktor Frankl lo comprendía profundamente. Decía que la mortalidad, lejos de quitarle sentido a la vida, es precisamente lo que se lo da. Si vivieras para siempre, podrías postergar cualquier cosa eternamente. Cada elección perdería su peso. Cada momento perdería su preciosidad. ¿Por qué hacer algo hoy si tienes infinitos mañanas? Pero porque tu tiempo es limitado, porque cada momento que pasa es un momento que nunca regresa, cada elección importa. Cada día cuenta. Cada interacción tiene peso.
Friedrich Nietzsche propuso un experimento mental devastador. Imagina que tuvieras que vivir tu vida exactamente como la has vivido, una y otra vez, por toda la eternidad. Cada momento, cada decisión, cada acción, repitiéndose infinitamente. ¿Gritarías de horror o de alegría? Si la idea de revivir tu vida exactamente como te llena de desesperación, entonces no estás viviendo la vida que tu alma está pidiendo vivir. Pero si pudieras hacer cambios ahora, si pudieras vivir de tal manera que la idea de repetir esta vida eternamente te llenara de paz, ¿qué cambiarías? Esa es la pregunta. Y la respuesta te muestra exactamente dónde estás traicionando tu verdad. Carl Jung enfrentó su propia muerte de manera directa cuando tuvo un infarto masivo en 1944. Durante su recuperación, tuvo visiones y experiencias cercanas a la muerte que transformaron completamente su perspectiva. Escribió después que confrontar tu mortalidad no es mórbido, es liberador. Porque cuando miras directamente a la muerte, todas las cosas superficiales se caen. Todas las máscaras se disuelven. Y te quedas con lo esencial. ¿Qué es esencial en tu vida? No lo que crees que debería ser esencial. No lo que otros dicen que es importante. Sino lo que tú, en tu lecho de muerte, desearías haber priorizado. Hay estudios fascinantes sobre esto. Bronnie Ware, una enfermera de cuidados paliativos, documentó los arrepentimientos más comunes de personas en sus últimas semanas de vida. ¿Sabes cuál es el número 1? Desearía haber tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. No desearía haber trabajado menos. No desearía haber tenido más dinero. Sino desearía haber sido más auténtico, más valiente, más fiel a mi verdad. El segundo arrepentimiento más común, desearía no haber trabajado tan duro. Incontables personas, en sus últimos días, mirando hacia atrás y viendo todos esos momentos perdidos con sus seres queridos, sacrificados por trabajos que al final no importaron tanto. El tercero, desearía haber tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Todas esas palabras no dichas. Todo ese amor no expresado. Todas esas verdades tragadas por miedo al rechazo. ¿Vas a esperar hasta tu lecho de muerte para darte cuenta de esto? ¿O vas a usar la muerte como tu consejera ahora, mientras todavía tienes tiempo? Viktor Frankl proponía un ejercicio poderoso. Imagina que estás viviendo tu vida por segunda vez. Ya la viviste una vez, cometiste todos los errores que estás a punto de cometer ahora, y te arrepentiste de ellos. Ahora tienes una segunda oportunidad. ¿Cometerías los mismos errores otra vez? Porque eso es exactamente lo que estás haciendo cada vez que eliges la seguridad sobre la verdad. Cada vez que pospones lo que importa. Cada vez que vives como si tuvieras tiempo infinito. La muerte no es tu enemiga. Es tu maestra más honesta. Es la única que te dice la verdad sin adornos. Tu tiempo es limitado, así que deja de desperdiciarlo en lo que no importa. No significa que necesitas vivir en pánico constante. No significa que debes ser imprudente o abandonar toda responsabilidad. Significa vivir con urgencia consciente. Saber que este día, esta conversación, este momento, es único. No volverá. Y por lo tanto, merece tu presencia completa, tu autenticidad, tu coraje. Algunas culturas lo entienden mejor que la occidental moderna. Los monjes budistas meditan sobre la muerte regularmente, no por mórbidos, sino porque recordar tu mortalidad te despierta a la vida. Los antiguos estoicos tenían una práctica llamada memento mori, recuerda que morirás. No como depresión, sino como claridad. Como recordatorio constante de no desperdiciar tu tiempo en trivialidades. Steve Jobs, después de su diagnóstico de cáncer, dijo, recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque casi todo se cae frente a la muerte, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo al ridículo o al fracaso. Solo queda lo que realmente importa. La muerte no le quita sentido a la vida. Le da urgencia. Te recuerda que no puedes postergar tu autenticidad para siempre. Vivir como si fueras inmortal es la forma más segura de llegar al final de tu vida sin haberla vivido realmente. La pregunta no es si morirás. La pregunta es, ¿vivirás antes de hacerlo? Hoy, ahora mismo, haz este ejercicio, escribe tu propio epitafio ideal. No lo que crees que otros dirán, sino lo que quisieras que fuera verdad sobre cómo viviste. Luego pregúntate honestamente, ¿estoy viviendo de una manera que hace ese epitafio verdadero? ¿O estoy viviendo en contradicción con lo que realmente quiero que mi vida signifique? No necesitas tener todas las respuestas.
Solo necesitas empezar a cerrar la brecha entre cómo estás viviendo y cómo quieres haber vivido. Porque cada día que pasa sin cerrar esa brecha es un día que nunca recuperarás. Y tu yo del futuro, mirando hacia atrás, te agradecerá por haber tenido el coraje de vivir con verdad mientras todavía tenías tiempo. Hemos explorado cómo la muerte nos despierta a lo que realmente importa. Pero la vida no es lineal, y el sentido que encontramos tampoco lo es. Hay momentos donde lo perdemos completamente. En el próximo capítulo descubrirás cuando el sentido se pierde, qué hacer en esos periodos oscuros donde todo lo que creías que le daba significado a tu vida ya no funciona, y cómo esas crisis no son el fin sino portales hacia un sentido más profundo. Porque perder el sentido no significa que estás perdido. Significa que estás listo para algo más grande. Capítulo 6. Cuando el sentido se pierde. Hay momentos en la vida donde todo lo que creías que le daba sentido a tu existencia simplemente desaparece. No porque seas débil. No porque hayas fracasado. Sino porque el sentido que tenías ya no es suficiente para quien te estás convirtiendo. Tal vez era tu carrera lo que le daba propósito a tu vida. Y entonces algo cambia. Pierdes el trabajo. O lo logras todo y descubres que el vacío sigue ahí. Y de repente, lo que sostenía tu vida ya no sostiene nada. O tal vez era una relación. Alguien que le daba significado a tu existencia. Y esa persona se va, por muerte o por separación. Y te quedas mirando tu vida preguntándote, si ya no estoy cuidando a esta persona, amando a esta persona, construyendo con esta persona, ¿entonces quién soy? O tal vez era una creencia. Una religión, una ideología, una visión del mundo que organizaba todo. Y entonces esa creencia se derrumba. Y con ella, el sentido que le daba estructura a tu vida. Viktor Frankl lo llamaba crisis de sentido. Y lejos de verlo como patología, lo veía como señal de crecimiento. Porque el sentido que pierdes casi siempre es un sentido que había dejado de servir a tu evolución. Era verdadero para quien eras. Pero ya no es suficiente para quien estás siendo llamado a ser. Carl Jung lo describía como la noche oscura del alma. Ese periodo donde todas las luces se apagan. Donde todas tus certezas se disuelven. Donde te encuentras en una oscuridad tan profunda que no sabes si volverás a encontrar el camino. Y la tentación más grande en ese momento es regresar a lo conocido. Volver a la vieja fuente de sentido aunque ya no funcione. Aferrarte a lo que solía darte propósito aunque ahora se sienta vacío. Pero Jung era claro, no puedes regresar. El único camino es atravesar la oscuridad. Porque del otro lado está un sentido más profundo, más auténtico, más alineado con tu verdad más completa. Joseph Campbell lo representaba en El viaje del héroe como el descenso al inframundo. El héroe debe morir simbólicamente. Debe perderse completamente. Debe soltar todo lo que creía que era. Solo entonces puede renacer transformado. Esto no es filosofía abstracta. Es algo que probablemente has vivido o estás viviendo ahora mismo. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que le daba sentido a tu vida simplemente dejó de funcionar? Como si el piso debajo de ti hubiera desaparecido. Como si todas las respuestas que tenías ya no respondieran nada. Ese momento, por aterrador que sea, no es el final. Es el umbral. Viktor Frankl lo vio en el campo de concentración. Había momentos donde incluso los prisioneros más resilientes llegaban a un punto de quiebre. Donde el sentido que los había sostenido se agotaba. Algunos se rendían en ese momento. Pero otros encontraban algo más profundo. No reemplazaban el viejo sentido con uno nuevo inmediatamente. Primero tenían que atravesar el vacío. Tenían que enfrentar la posibilidad aterradora de que tal vez no había sentido en absoluto. Y solo al atravesar completamente ese vacío, sin escapar prematuramente, descubrían una fuente de sentido más profunda que cualquier cosa que hubieran conocido antes. Porque el sentido superficial se construye sobre cosas externas. Tu trabajo, tu relación, tu identidad social. Y esas cosas pueden cambiar, pueden perderse, pueden desaparecer. Pero el sentido profundo se construye sobre algo que nadie puede quitarte, tu capacidad de elegir tu actitud frente a cualquier circunstancia. Esa es la tercera fuente del sentido de la que hablamos antes. Y generalmente no la descubres hasta que las otras dos se han agotado. Carl Jung decía que la crisis de la mediana edad, por ejemplo, no es una crisis de envejecimiento. Es una crisis de sentido. La primera mitad de la vida se trata de construir carrera, familia, identidad. Pero llega un momento donde esas construcciones externas ya no son suficientes. Y te enfrentas a la pregunta más profunda, ¿quién soy más allá de mis roles?
¿Qué significa mi vida más allá de mis logros? Esa crisis es dolorosa, pero es necesaria, porque te obliga a encontrar un sentido que no dependa de circunstancias externas. Un sentido que venga desde dentro. Entonces, ¿qué haces cuando el sentido se pierde? Primero, no entres en pánico. No es señal de que has fallado. Es señal de que estás en transición. Tu viejo sentido era verdadero para una versión anterior de ti. Ahora estás evolucionando hacia algo más profundo. Segundo, no llenes el vacío prematuramente. La tentación más grande es buscar inmediatamente un nuevo sentido. Un nuevo trabajo. Una nueva relación. Una nueva creencia. Cualquier cosa que llene el vacío rápidamente. Pero si lo haces, probablemente solo estás repitiendo el mismo patrón. Construyendo otro sentido superficial que eventualmente también se agotará. En cambio, date permiso de estar en el vacío. De no saber. De sentirte perdido temporalmente. Porque en ese espacio de no saber es donde el sentido más profundo puede emerger. Tercero, mantén tu integridad. Aunque no sepas cuál es tu nuevo sentido, puedes seguir eligiendo tu actitud. Puedes seguir actuando con dignidad. Puedes seguir tratando a otros con compasión. Viktor Frankl lo hacía incluso cuando todo sentido externo parecía imposible. Mantenía su humanidad. Y en ese acto de mantenerla, encontraba sentido. Finalmente, confía en el proceso. Jung lo decía claramente, la psique tiene su propia sabiduría. Si permites que el proceso se desarrolle sin forzarlo, sin escapar prematuramente, eventualmente emergerá un nuevo sentido. No necesariamente de la manera que esperabas. No necesariamente en el tiempo que quisieras. Pero emergerá. Perder el sentido no es perder el camino. Es señal de que estás listo para un camino más profundo. La crisis de sentido no es colapso. Es metamorfosis. Y la mariposa debe primero disolverse completamente en la oscuridad antes de emerger. El vacío temporal no es tu enemigo. Es el espacio donde algo nuevo puede nacer. Ahora mismo, si estás en una de esas crisis, pregúntate, ¿qué estoy aferrándome desesperadamente que necesito soltar? Tal vez es una identidad. Tal vez es una relación que ya terminó pero que no quieres aceptar. Tal vez es un sueño que ya no es tuyo pero que sigues persiguiendo por inercia. Sea lo que sea, reconoce que soltarlo no es fracaso. Es apertura. Es hacer espacio para que algo más verdadero pueda entrar. Y mientras estés en ese espacio de no saber, de no tener sentido claro, recuerda, no estás perdido. Estás en transición. Y del otro lado de esta oscuridad hay una luz que no podrías haber visto sin atravesar primero la noche. Hemos explorado qué sucede cuando el sentido se pierde y cómo navegar esas crisis de transición. Pero hay algo crucial que necesitas comprender, cómo distinguir el sentido real del sentido falso. En el próximo capítulo descubrirás sentido auténtico vs sentido prestado, cómo reconocer cuando estás viviendo tu propio propósito versus cuando estás viviendo el guión que otros escribieron para ti, y por qué esa distinción puede ser la diferencia entre una vida plena y una vida de arrepentimiento. Porque no todo sentido es igual. Y el sentido prestado, por cómodo que sea, siempre tiene fecha de vencimiento. Capítulo 7. Sentido auténtico versus sentido prestado. Hay una pregunta que la mayoría de las personas evitan durante toda su vida. ¿Es esta realmente mi vida o estoy viviendo el guión de otra persona? Es una pregunta aterradora. Porque si la respondes honestamente, podrías descubrir que has pasado años, tal vez décadas, persiguiendo un sentido que nunca fue tuyo. Viktor Frankl lo decía con claridad devastadora, el sentido debe ser descubierto, no puede ser inventado. Y tampoco puede ser importado. No puedes tomar el sentido de otra persona, por noble que sea, y hacerlo tuyo. Pero eso es exactamente lo que la mayoría de las personas hacen. Desde que naciste, te dijeron que debía importarte. Tus padres tenían expectativas. La sociedad tenía normas. Tu cultura tenía valores. Y poco a poco, sin darte cuenta, adoptaste esos sentidos prefabricados como si fueran tuyos. Debes ser médico, abogado, ingeniero, algo respetable. Debes casarte, tener hijos, comprar una casa. Debes ser exitoso, estable, seguro. Y tal vez lo hiciste. Tal vez seguiste el camino que se esperaba de ti. Y desde afuera, tu vida se ve bien. Se ve como una vida con sentido. Pero por dentro, hay una voz que susurra, ¿esto es realmente lo que yo quería? Carl Jung lo llamaba vivir la vida de otros. Y decía que era una de las formas más profundas de traición al alma.
Porque tu alma tiene su propia misión, su propio propósito único. Y cuando lo ignoras para cumplir las expectativas de otros, algo en ti se marchita. La diferencia entre sentido auténtico y sentido prestado es clara una vez que sabes qué buscar. El sentido prestado te dice, haz esto y serás aceptado. Haz esto y estarás seguro. Haz esto y te respetarán. Es sentido construido sobre aprobación externa. Y funciona, hasta que deja de funcionar. Hasta que logras todo lo que debías lograr y descubres que el vacío sigue ahí. El sentido auténtico, en cambio, te incomoda. Te pide crecer de maneras que no planeaste. Te llama hacia algo que no puedes justificar racionalmente pero que sabes que es tuyo. No promete seguridad. No garantiza aprobación. Pero tiene algo que el sentido prestado nunca puede ofrecer, coherencia interna. Una sensación de estar alineado con tu verdad más profunda. Imagina a un hombre que siguió todos los pasos correctos. Fue a la universidad que sus padres eligieron. Estudió la carrera que ellos aprobaron. Consiguió el trabajo que impresionaba en las reuniones familiares. Se casó con alguien apropiado. Tuvo los hijos que se esperaban. Y a los 45 años, se mira al espejo y no reconoce a la persona que ve. Porque esa persona nunca tomó una decisión basada en su propio llamado. Solo ejecutó el plan de otra persona. Ese es el costo del sentido prestado. Puedes construir toda una vida con él. Pero nunca será tu vida. Viktor Frankl era claro, no hay un sentido universal que funcione para todos. Cada persona debe encontrar el suyo propio. Lo que le da sentido a tu vecino puede dejarte completamente vacío. Y lo que te da sentido a ti puede parecer incomprensible para otros. Y esa es precisamente la prueba. El sentido auténtico no necesita que otros lo entiendan. No necesita aprobación externa. Porque viene de adentro, de esa parte de ti que sabe lo que viniste a hacer. Friedrich Nietzsche hablaba del superhombre, no en el sentido de superioridad, sino en el sentido de alguien que crea sus propios valores en lugar de simplemente adoptar los valores de la tribu. Es aterrador. Porque significa salir de la seguridad del rebaño. Significa que podría ser juzgado, criticado, malinterpretado. Significa renunciar a la comodidad de hacer lo que todos esperan. Pero también significa vivir tu propia vida por primera vez. Carl Jung tenía un dicho poderoso: el privilegio de toda una vida es convertirte en quien realmente eres. Pero para la mayoría de las personas, ese privilegio nunca se ejerce. Porque el precio parece demasiado alto. El precio es decepcionar a las personas que esperaban otra cosa de ti. Es enfrentar el juicio de quienes no entienden tu camino. Es soltar la identidad que construiste para ser aceptado. Pero el costo de no pagarlo es aún mayor, llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca la viviste. ¿Cómo sabes si estás viviendo un sentido prestado? Aquí está la señal más clara: te sientes obligado. Sientes que debes hacer esto o aquello. Sientes culpa cuando consideras otras opciones. Sientes miedo al juicio si te desvías del camino esperado. El sentido auténtico no se siente como obligación. Se siente como llamado. Incluso cuando es difícil, incluso cuando es aterrador, hay algo en ti que dice: sí, esto es mío. No significa que sea fácil. El sentido auténtico a menudo requiere más sacrificio que el sentido prestado. Pero los sacrificios se hacen por elección consciente, no por obligación inconsciente. Otra señal: el sentido prestado se defiende con argumentos externos. Mis padres sacrificaron mucho para que yo estudiara esto. Esta carrera es segura y bien pagada. Todos esperan que yo haga esto. El sentido auténtico no necesita defensas externas. Cuando alguien pregunta por qué haces lo que haces, la respuesta viene del interior: porque es lo que vine a hacer. Porque no puedo no hacerlo. Viktor Frankl lo vio claramente en su propia vida. Después del campo de concentración, podría haber tomado un camino más fácil. Pero sabía que tenía que escribir, que tenía que compartir lo que había aprendido sobre el sentido del sufrimiento. Nadie lo obligó. De hecho, muchos le dijeron que olvidara, que siguiera adelante, que dejara el pasado atrás. Pero él sabía que ese era su propósito único. Y siguió ese conocimiento interno por encima de todas las opiniones externas. El sentido auténtico incomoda porque te pide crecer. El sentido prestado tranquiliza porque te mantiene donde otros quieren que estés. La vida más peligrosa es aquella vivida perfectamente según las expectativas de otros. Parece segura, pero es la mayor traición a tu alma. Puedes ser exitoso en los términos de otros y seguir siendo un fracaso en los términos de tu propia vida. Pregúntate ahora con brutal honestidad:
Cuánto de lo que estás haciendo es porque realmente lo elegiste, y cuánto es porque alguien más esperaba que lo hicieras. No te juzgues por la respuesta. La mayoría de las personas descubren que gran parte de su vida ha sido vivida según el guión de otros. Eso no significa que todo esté perdido. Significa que ahora tienes la oportunidad de empezar a distinguir. De preguntarte, decisión por decisión, proyecto por proyecto, relación por relación, ¿esto es mío o es prestado? Y cada vez que eliges lo tuyo sobre lo prestado, aunque sea aterrador, aunque decepciones a alguien, aunque no tenga sentido para otros, estás reclamando tu vida. Hemos explorado cómo distinguir el sentido auténtico del sentido prestado y el coraje que requiere vivir tu propia verdad. Pero esto nos lleva a un conflicto inevitable que todos enfrentamos. En el próximo capítulo descubrirás el conflicto entre sentido y supervivencia, cómo navegar la tensión entre seguir tu propósito y pagar las cuentas, y por qué este no tiene que ser un dilema de todo o nada. Porque la pregunta no es si puedes permitirte vivir con sentido. La pregunta es si puedes permitirte no hacerlo. Capítulo 8. El conflicto entre sentido y supervivencia. Hay un conflicto que casi todas las personas enfrentan pero que pocos resuelven satisfactoriamente. ¿Cómo sigo mi propósito cuando tengo que pagar las cuentas? Es la excusa más común. Y también la más legítima. Porque no es solo una excusa. Es una realidad práctica. Tienes responsabilidades. Tienes personas que dependen de ti. Tienes deudas, gastos, obligaciones. Y tu propósito profundo, por hermoso que sea, no paga la renta. Entonces te encuentras en esta tensión imposible, hacer lo que amas pero arriesgar tu estabilidad, o mantener la estabilidad pero traicionar tu llamado. Y la mayoría de las personas resuelven este conflicto de la manera más triste posible, abandonan su propósito y se convencen de que algún día, cuando tengan suficiente dinero, entonces harán lo que realmente importa. Pero ese día nunca llega. Porque siempre hay otra obligación. Siempre hay otra razón para esperar. Y los años pasan. Y el propósito se convierte en ese sueño que tuviste una vez pero que no era práctico. Viktor Frankl tenía una perspectiva diferente. Decía que la tensión entre ser y deber ser no solo es normal, es necesaria para la salud mental. No necesitas resolver completamente la tensión entre sentido y supervivencia. Necesitas aprender a vivir creativamente dentro de ella. Porque aquí está la verdad que nadie te dice, el conflicto no es entre sentido y supervivencia. Es entre sentido inmediato y sentido a largo plazo. Déjame explicar. Imagina a un artista que sueña con dedicarse completamente a su arte. Pero tiene una familia que mantener. Entonces trabaja en un empleo que odia, contando los días hasta que pueda finalmente perseguir su verdadera pasión. Ese es el enfoque de todo o nada. Y generalmente termina en todo o nada, todo trabajo sin sentido, o nada de estabilidad. Pero hay otra manera. Ese mismo artista podría preguntarse, ¿cómo puedo infundir sentido en mi situación actual mientras construyo hacia mi propósito más grande? Tal vez no puede pintar 8 horas al día. Pero puede pintar 1 hora antes del trabajo. Puede usar su hora de almuerzo para estudiar arte. Puede los fines de semana dedicarlos a su verdadera pasión. No es ideal. No es todo lo que quiere. Pero es sentido activo, no sentido pospuesto. Carl Jung lo entendía profundamente. No te puedes saltar las responsabilidades de la primera mitad de la vida, la construcción práctica, para dedicarte completamente a la autorrealización. Pero tampoco necesitas sacrificar completamente tu alma por la supervivencia. La clave es la integración progresiva. Viktor Frankl trabajaba como médico y psiquiatra. No era solo su trabajo alimenticio mientras esperaba hacer su verdadero trabajo. Su trabajo era su propósito en acción. Ayudaba a personas a encontrar sentido en su sufrimiento. Y al mismo tiempo, eso sostenía su vida práctica. No siempre es tan limpio. A veces tu trabajo actual no tiene ninguna conexión con tu propósito profundo. Pero incluso entonces, hay opciones que no implican abandonar uno por el otro. Friedrich Nietzsche, enfermo y con recursos limitados durante gran parte de su vida, seguía escribiendo. No podía darse el lujo de ser un filósofo a tiempo completo. Pero encontraba tiempo. Robaba horas. Priorizaba lo que importaba incluso cuando las circunstancias no eran ideales. Y eso es exactamente lo que la mayoría de las personas necesitan aprender. No necesitas circunstancias perfectas para empezar a vivir tu propósito. El mito más peligroso es, cuando tengas suficiente dinero, entonces. O cuando los niños crezcan, entonces. O cuando me jubile, entonces.
Esos entonces son formas sofisticadas de nunca. Porque cuando llegues a ese entonces, habrá nuevas razones para esperar. Y habrás pasado tanto tiempo sin practicar tu propósito que ya no sabrás cómo empezar. Aquí está la alternativa. Empieza donde estás, con lo que tienes, aunque sea imperfecto. Tienes solo 30 minutos al día. Úsalos. Tienes solo los fines de semana. Aprovéchalos. No puedes dejar tu trabajo ahora. No lo dejes. Pero tampoco uses eso como excusa para no hacer nada. Viktor Frankl era claro, no hay que esperar a que las circunstancias externas cambien. Hay que cambiar la actitud interna hacia las circunstancias. Eso significa que incluso en un trabajo que no es tu propósito final, puedes elegir hacerlo con dignidad. Puedes elegir ver el valor en sostener a tu familia. Puedes elegir usar ese trabajo como la base estable desde la cual construyes hacia algo más grande. No es traicionar tu propósito. Es honrar tanto tu propósito como tus responsabilidades. Hay otra dimensión de esto que pocas personas consideran. A veces, el trabajo práctico es exactamente lo que necesitas en este momento. Tal vez tu propósito profundo requiere madurez que aún no tienes. Tal vez requiere habilidades que necesitas desarrollar. Tal vez requiere recursos que necesitas acumular. Carl Jung pasó años como médico practicante antes de poder dedicarse más completamente a desarrollar su psicología analítica. Ese tiempo no fue desperdiciado. Fue preparación esencial. El error no es tener un trabajo que pague las cuentas. El error es usar ese trabajo como excusa para no dar ningún paso hacia tu propósito. Entonces, ¿cómo navegas este conflicto prácticamente? Primero, deja de pensar en términos de todo o nada. No necesitas elegir entre sentido completo con pobreza o prosperidad sin alma. Hay gradientes. Hay caminos intermedios. Hay formas de avanzar hacia tu propósito sin destruir tu estabilidad. Segundo, toma acción pequeña pero consistente. 1 hora al día dedicada a tu propósito real es 365 horas al año. Eso es suficiente para escribir un libro, desarrollar una habilidad, construir un proyecto paralelo, hacer progreso real. Tercero, redefine el éxito como integridad, no como logro. El éxito no es necesariamente poder vivir completamente de tu propósito mañana. El éxito es estar en integridad con tu propósito hoy, aunque sea en forma pequeña. Cuarto, sé honesto sobre qué necesitas realmente. A veces, lo que llamamos necesidades de supervivencia son en realidad preferencias de comodidad. No necesitas la casa grande, el auto nuevo, las vacaciones caras. Podrías vivir con menos y tener más tiempo para tu propósito. No estoy diciendo que debas vivir en pobreza por tu arte. Estoy diciendo que examines honestamente si estás realmente atrapado o si tienes más opciones de las que estás dispuesto a admitir. La tensión entre sentido y supervivencia no se resuelve. Se navega. Y la navegación es parte del propósito. No necesitas circunstancias perfectas para empezar a vivir con sentido. Necesitas coraje para empezar con las circunstancias que tienes. El mayor error no es tener un trabajo que pague las cuentas. Es usar ese trabajo como excusa para no hacer nada por tu propósito. Pregúntate ahora mismo, ¿qué podría hacer hoy, en 30 minutos, que acerque mi vida actual a mi propósito profundo? No en el futuro perfecto. Hoy. Con los recursos que tienes. Con el tiempo que tienes. Tal vez es leer un libro relacionado con tu propósito. Tal vez es practicar una habilidad. Tal vez es escribir una página. Tal vez es hacer una llamada. Tal vez es simplemente pensar con claridad sobre qué pequeño paso puedes dar. Sea lo que sea, hazlo. Porque cada pequeño paso cierra la brecha entre tu vida como es y tu vida como podría ser. Y con suficientes pasos pequeños, la brecha eventualmente desaparece. Hemos explorado cómo navegar el conflicto entre sentido y supervivencia sin caer en el todo o nada. Pero hay algo más profundo que necesitas comprender. El sentido no solo existe en las grandes misiones. En el próximo capítulo descubrirás lo sagrado en lo cotidiano, cómo las tareas más simples de tu vida pueden convertirse en actos de profundo significado, y por qué esperar una misión épica puede ser la forma más segura de perderte el sentido que está disponible ahora. Porque a veces, el propósito más profundo está escondido en lo más ordinario. Capítulo 9. Lo sagrado en lo cotidiano. Hay una ilusión peligrosa que persigue a muchas personas, la idea de que el sentido solo existe en las grandes misiones, en los logros extraordinarios, en los momentos épicos que cambian el mundo. Y mientras esperan ese momento grandioso,
Pasan por alto el sentido que está disponible en cada acto ordinario de cada día ordinario. Viktor Frankl lo decía con una claridad que desarma todas las excusas, incluso barrer el piso puede tener sentido si se hace con la actitud correcta. No estaba siendo poético. Estaba siendo literal. Porque el sentido no reside en la grandeza de la acción. Reside en la intención con la que se realiza. Piensa en esto, una persona puede salvar vidas como médico y hacerlo mecánicamente, sin presencia, sin conexión real con el significado de lo que hace. Y otra persona puede preparar comida para su familia con tanto amor, con tanta presencia, que ese acto simple se convierte en sagrado. ¿Cuál de las dos vive con más sentido? La respuesta no es obvia como parece. Carl Jung hablaba de la sacralización de lo mundano. La capacidad de traer conciencia plena, presencia completa, a las tareas más simples. Y en esa presencia, lo ordinario se transforma. No porque la tarea cambie, sino porque tú cambias tu relación con ella. Hay una historia zen sobre un monje joven que le pregunta a su maestro, ¿cuál es el secreto de la iluminación? El maestro responde, cuando tengo hambre, como. Cuando tengo sueño, duermo. El estudiante, frustrado, dice, pero eso es lo que todo el mundo hace. Y el maestro sonríe, no. Cuando la mayoría de las personas comen, están pensando en 1000 cosas. Cuando duermen, están soñando con sus preocupaciones. Yo como cuando como. Duermo cuando duermo. Esa es la diferencia entre vivir mecánicamente y vivir con sentido. No está en qué haces. Está en cómo lo haces. Joseph Campbell lo expresaba así, el lugar donde tropiezas, ahí está tu tesoro. No necesitas ir a buscar aventuras épicas en tierras lejanas. El tesoro está exactamente donde estás, en la vida que ya tienes, esperando que lo veas. Pero vivimos en una cultura que glorifica lo extraordinario y desprecia lo ordinario. Que te dice que lavar platos es una tarea sin sentido que hay que hacer rápido para pasar a algo más importante. Que te dice que tu trabajo solo importa si es impresionante cuando lo describes en una reunión social. Y así, pasas tu vida entera esperando los momentos importantes mientras pierdes los momentos que componen tu vida real. Viktor Frankl vio esto en su forma más extrema en el campo de concentración. Los prisioneros que solo podían encontrar sentido en grandes cosas se derrumbaban. Porque ahí no había grandes cosas. Solo había sobrevivir otro día. Limpiar otro piso. Cargar otra piedra. Pero los que podían encontrar sentido en cada pequeño acto, en cada gesto de humanidad, en cada momento de mantener su dignidad, esos sobrevivían. No solo físicamente. Sobrevivían como seres humanos. Y si el sentido puede encontrarse incluso ahí, en las condiciones más degradantes imaginables, entonces ciertamente puede encontrarse en tu vida cotidiana. El concepto japonés de Ikigai captura esto hermosamente. No es solo tu gran propósito de vida. Es encontrar alegría y sentido en las pequeñas cosas de cada día. En prepararte con atención. En caminar con presencia. En hacer tu trabajo, cualquiera que sea, con excelencia tranquila. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas pueden hacer un trabajo simple y hacerlo de manera que se siente especial? El jardinero que no solo corta el césped sino que trata cada planta con respeto. El cocinero que no solo prepara comida sino que pone amor en cada plato. El maestro que no solo enseña sino que realmente ve a cada estudiante. No es el trabajo lo que es diferente. Es la presencia que traen a ese trabajo. Carl Jung lo entendía profundamente. Decía que el proceso de individuación, de convertirte en quien realmente eres, no sucede en momentos dramáticos. Sucede en las elecciones pequeñas de cada día. En cómo respondes a la frustración. En cómo tratas a la persona que te sirve café. En cómo manejas las tareas aburridas. Esos momentos revelan quién eres realmente. Y en esos momentos, tienes la oportunidad de infundir sentido. Entonces, ¿cómo transformas lo ordinario en sagrado? Primero, trae presencia completa. Cuando estés lavando platos, lava platos. No estés pensando en lo que harás después o lo que hiciste antes. Siente el agua. Nota los movimientos. Está completamente ahí. Esa presencia simple ya transforma el acto. Segundo, reconoce el propósito detrás de la acción. No estás solo lavando platos. Estás creando orden. Estás cuidando tu espacio. Estás preparando para la próxima comida. Estás, tal vez, creando un ambiente limpio para tu familia. Cada acción, cuando ve su propósito más profundo, se vuelve significativa. Tercero, haz las cosas con excelencia, no por el resultado sino por la integridad del acto mismo.
Viktor Frankl decía que la calidad con la que haces algo es más importante que la grandeza de lo que haces. Puedes barrer un piso con excelencia. Puedes responder un email con presencia completa. Puedes tener una conversación simple con atención total. Y cuando haces eso, cuando traes tu mejor versión incluso a lo más ordinario, estás viviendo con integridad. Y la integridad es sentido en acción. Hay algo profundamente liberador en esto. Porque significa que no necesitas esperar circunstancias extraordinarias para vivir con sentido. No necesitas un trabajo impresionante. No necesitas una misión que suene grandiosa. Puedes encontrar sentido ahora. Hoy. En lo que sea que estés haciendo. No significa que te conformes. No significa que no busques crecimiento o que no persigas propósitos más grandes. Significa que mientras lo haces, no pierdes los días reales de tu vida real esperando los días importantes. Lo sagrado no está solo en las catedrales. Está en cada acto realizado con presencia completa. La grandeza de tu vida no se mide en los logros impresionantes. Se mide en la calidad de tu presencia en los momentos ordinarios. Cada tarea puede ser meditación. Cada acción puede ser oración. Si la haces con atención plena. Hoy, elige una tarea ordinaria. La que sea. Preparar tu desayuno. Ducharte. Caminar a tu auto. Escribir un email. Y hazla diferente. No cambies la tarea. Cambia cómo estás presente en ella. Hazla con atención total. Como si fuera lo único que importa en este momento. Como si fuera un acto sagrado. Y nota cómo cambia. No la tarea. Tu experiencia de ella. Porque esa es la puerta hacia una vida con sentido que no depende de circunstancias extraordinarias. Una vida donde cada momento puede tener significado si eliges traer presencia a él. Hemos descubierto cómo lo cotidiano puede volverse sagrado cuando lo abordamos con presencia plena. Pero hay una fuente de sentido aún más profunda que necesitamos explorar. En el próximo capítulo descubrirás el sentido a través del amor, cómo amar profundamente a alguien puede ser la experiencia más significativa de tu existencia, y por qué el amor verdadero no es sobre completarte sino sobre trascenderte. Porque al final, lo que más importa no es lo que lograste. Es a quien amaste y cómo amaste. Capítulo 10. El sentido a través del amor. Viktor Frankl lo dijo sin rodeos, el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. No el éxito. No el poder. No el conocimiento. Sino el amor. Y lo dijo no como un poeta romántico sino como un hombre que había visto lo peor de la humanidad y descubierto lo mejor en medio de ese horror. En el campo de concentración, cuando todo había sido despojado, cuando no quedaba comodidad ni dignidad ni esperanza material, algunas personas encontraban una razón para seguir viviendo en algo simple y extraordinario, el amor por alguien. Frankl contaba que en los momentos más oscuros, visualizaba a su esposa. No sabía si ella seguía viva. De hecho, descubriría después que había muerto en otro campo. Pero en esos momentos, el acto de amarla, de mantener viva esa conexión en su corazón, le daba sentido incluso cuando todo lo demás había perdido significado. Y entonces comprendió algo profundo. El amor trasciende la presencia física de la persona amada. No amas a alguien porque está frente a ti. Amas porque el amor mismo, el acto de ver profundamente a otro ser humano y valorar su existencia, es en sí mismo un acto de sentido. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no comprenden sobre el amor. No se trata de necesidad. No se trata de completarte. No se trata de llenar tu vacío con otra persona. Ese no es amor. Eso es dependencia disfrazada de amor. Carl Jung lo explicaba claramente, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas, si hay alguna reacción, ambas se transforman. El amor verdadero no te completa. Te transforma. No llena tu vacío. Te desafía a crecer más allá de ti mismo. Cuando amas profundamente a alguien, no es porque esa persona satisface tus necesidades. Es porque ves en esa persona su potencial más profundo, su esencia más verdadera. Y en ese acto de ver, tú te expandes más allá de tus propios límites. Viktor Frankl lo describía así, amar es ver a la persona no solo como es, sino como puede llegar a ser. Y en ese acto de ver su potencial, ayudas a que ese potencial se realice. No es amor posesivo. No es amor que dice te necesito para estar completo. Es amor que dice veo quién realmente eres, más allá de tus máscaras, más allá de tus miedos. Y ese ser que veo es extraordinario. Eso es amor que da sentido. Porque te saca de tu propio ego, de tu propia preocupación constante contigo mismo,
y te conecta con algo más grande. ¿Alguna vez has amado a alguien de esa manera? No con necesidad sino con apreciación profunda. No con dependencia sino con libertad. No tratando de cambiarlos sino viéndolos realmente. Ese tipo de amor, cuando lo experimentas, cuando lo das, cambia fundamentalmente tu experiencia de estar vivo. Porque ya no estás solo viviendo para ti mismo. Estás viviendo también para otro. Y en ese acto de trascenderte, encuentras un sentido que ningún logro personal puede igualar. Carl Jung hablaba del amor como una fuerza de individuación. Decía que en el encuentro genuino con otro ser humano, descubres partes de ti mismo que no sabías que existían. El otro se convierte en un espejo donde ves aspectos de tu propia alma que habías negado o no habías reconocido. Eso no siempre es cómodo. De hecho, el amor verdadero a menudo te confronta. Te muestra tus sombras. Te desafía a crecer de maneras que preferirías evitar. Pero en ese desafío está el sentido. Porque estás siendo llamado a convertirte en una versión más completa, más auténtica de ti mismo. Frankl tenía una observación poderosa: el amor no es ciego. El amor ve mucho más que los ojos ordinarios. Ve el potencial en el otro. Cuando amas a alguien superficialmente, ves solo la superficie, lo que hacen, cómo se ven, que te pueden dar. Pero cuando amas profundamente, ves quién son en su esencia. Y ese acto de ver profundamente es uno de los regalos más significativos que puedes dar. Porque todos queremos ser vistos realmente. No juzgados. No evaluados. No medidos por nuestros logros o fracasos. Sino vistos en nuestra humanidad completa. Y cuando alguien te ve así, cuando alguien te ama no por lo que haces sino por quién eres, eso te da un sentido de pertenencia que ninguna validación externa puede proporcionar. Pero aquí está lo que pocas personas entienden: dar ese tipo de amor es tan significativo como recibirlo. Tal vez más. Porque cuando eliges amar a alguien profundamente, cuando eliges ver su esencia más allá de sus errores, cuando eliges valorar su existencia sin condiciones, tú te transformas. Te vuelves menos egocéntrico. Menos preocupado por tus propios dramas internos. Menos atrapado en tu propia cabeza. El amor te saca de la prisión del yo. Y esa es una de las formas más poderosas de sentido que existen. Viktor Frankl lo vio claramente: incluso en las peores circunstancias, las personas que tenían a alguien a quien amar, a alguien por quien vivir, encontraban fuerzas que parecían imposibles. No porque esa persona los completara, sino porque el acto de amar les daba una razón más grande que su propia comodidad o incluso su propia supervivencia. Eso es amor como sentido. No amor como necesidad emocional, sino amor como propósito trascendente. Y no tiene que ser amor romántico. Puede ser el amor de un padre por un hijo. El amor de un maestro por sus estudiantes. El amor de un amigo por otro amigo. El amor por la humanidad en general. Lo que importa no es la forma específica. Es la capacidad de ver más allá de ti mismo y valorar profundamente la existencia de otro. El amor verdadero no te completa. Te llama a convertirte en más de lo que eres. Cuando amas profundamente, trasciendes tu propio ego. Y en esa trascendencia está el sentido más profundo. El amor no necesita que la persona esté presente. El amor es el acto de mantener viva su esencia en tu corazón. Piensa ahora en alguien a quien amas profundamente. No porque te necesita o porque lo necesitas, sino porque ves su valor esencial. Y pregúntate: ¿le has mostrado ese amor recientemente? ¿Le has dicho, con palabras o acciones, que ves quién realmente es? No mañana. No cuando tengas tiempo. Hoy. Porque una de las tragedias más grandes es amar a alguien profundamente pero nunca expresarlo completamente. Asumir que lo saben. Esperar el momento perfecto que nunca llega. Y entonces un día esa persona ya no está. Y te quedas con todo ese amor no expresado, convirtiéndose en arrepentimiento. No dejes que eso suceda. Si amas a alguien, díselo. Muéstralo. Vívelo. Porque el amor expresado, el amor vivido, el amor dado sin reservas, ese es uno de los actos de mayor sentido que un ser humano puede realizar. Hemos explorado cómo el amor puede ser la fuente más profunda de sentido en nuestra existencia. Pero esto nos lleva a una de las preguntas más dolorosas: ¿qué sucede cuando perdemos a quien amamos? En el próximo capítulo descubrirás el sentido en la pérdida, cómo el amor trasciende la muerte y la separación, y por qué lo que amaste y perdiste puede seguir dándole significado a tu vida de maneras que nunca imaginaste. Porque el amor verdadero no termina cuando la persona se va. Se transforma. Capítulo 11. El sentido en la pérdida.
Hay pocas experiencias más devastadoras que perder a alguien que amas profundamente. No solo pierdes su presencia física. Pierdes los planes que tenían juntos. Pierdes el futuro que imaginaste. Pierdes una parte de tu identidad que estaba construida alrededor de esa relación. Y en medio de ese dolor, surge una pregunta que puede destruirte o transformarte. ¿Cómo encuentro sentido en esta pérdida? Viktor Frankl enfrentó esta pregunta de la manera más brutal. Perdió a su esposa, a sus padres, a su hermano. Perdió todo lo que amaba. Y aún así, encontró algo que nadie podía quitarle, el amor mismo. Escribió, el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio ser espiritual, en su yo interior. Lo que significa es esto: cuando amas a alguien verdaderamente, no amas solo su cuerpo, no amas solo su presencia física. Amas su esencia. Y esa esencia no desaparece con la muerte. Eso no hace que el dolor sea menor. No hace que la pérdida duela menos. Pero transforma fundamentalmente lo que esa pérdida significa. Porque si el amor era solo sobre tenerlo cerca, entonces su ausencia es puro vacío. Pero si el amor era sobre ver quiénes eran realmente, sobre valorar su existencia, sobre ser transformado por conocerlos, entonces ese amor sigue vivo en ti. Carl Jung lo entendía profundamente. Hablaba de cómo las personas que hemos amado y perdido se convierten en parte de nuestra psique, de nuestra alma. No en un sentido fantasmagórico, sino en el sentido de que sus valores, su esencia, su influencia sobre nosotros continúa moldeándonos. Sigues teniendo conversaciones internas con ellos. ¿Sigues preguntándote qué haría él en esta situación? ¿Sigues sintiendo su presencia en los valores que te enseñaron, en las lecciones que compartieron, en la forma en que cambiaron quién eres? Eso no es negación. Eso es amor activo. Frankl lo experimentó visceralmente. En el campo de concentración, sin saber que su esposa había muerto, encontraba sentido en visualizarla, en hablarle mentalmente, en mantener vivo el amor que sentía por ella. Y cuando finalmente supo que ella había muerto, ese amor no desapareció. Se transformó. Ella se convirtió en parte de su propósito. Escribió para honrar lo que habían compartido. Vivió de una manera que ella hubiera valorado. Su ausencia se convirtió en presencia de otra forma. Esa es la diferencia entre el duelo que destruye y el duelo que transforma. El duelo que destruye dice, ya no está, así que todo lo que compartimos no importa. Mi vida terminó con su muerte. El duelo que transforma dice, ya no está físicamente, pero lo que compartimos sigue vivo en mí. Y puedo honrar esa vida viviendo de una manera que refleje el amor que tuvimos. No es fácil. No es algo que sucede inmediatamente. El dolor es real. La ausencia es real. Y necesitas tiempo para sentir esa pérdida completamente. Pero eventualmente, si te permites atravesar el dolor sin quedarte atrapado en él, llegas a un lugar donde puedes preguntarte, ¿qué me enseñó esta persona? ¿Cómo me cambió? ¿Cómo puedo vivir de una manera que honre lo que significaron para mí? Esas preguntas transforman la pérdida en legado. Carl Jung perdió a personas importantes en su vida. Y escribió que cada pérdida significativa es un portal hacia mayor profundidad. No porque el dolor sea bueno, sino porque el dolor, cuando lo atraviesas completamente, te abre a dimensiones de la vida que no podías ver antes. Te hace valorar más profundamente a quienes aún están aquí. Te hace menos tolerante con la superficialidad. Te hace más consciente de la preciedad de cada momento. La pérdida te enseña lo que realmente importa. Y aunque preferiríamos aprender esa lección sin el dolor, a veces el dolor es el único maestro lo suficientemente fuerte como para romper nuestras defensas. Viktor Frankl tenía una observación poderosa: lo que el hombre ha amado alguna vez y ha tenido que renunciar, no está necesariamente perdido. Puede haberlo preservado de manera más profunda e íntima. Piénsalo. Cuando alguien está contigo, a veces lo das por sentado. Peleas por cosas pequeñas. Te pierdes en rutinas. No aprecias completamente su presencia. Pero cuando se van, de repente ves con claridad cristalina lo que realmente importaba. Su risa. Su forma de ver el mundo. Su amor incondicional. Las pequeñas cosas que nunca notaste hasta que ya no estaban. Y en ese ver, en ese apreciar retrospectivamente, a veces los amas más profundamente de lo que pudiste amarlos cuando estaban presentes. Eso no significa que la pérdida sea preferible. Significa que incluso en la pérdida, el amor puede profundizarse. Entonces, ¿cómo encuentras sentido en la pérdida prácticamente? Primero, permítete sentir el dolor completamente. No lo reprimas.
No te digas que debes superarlo rápidamente. El dolor es el precio del amor. Y negarlo es negar el amor mismo. Segundo, pregúntate qué te enseñó esta persona. ¿Qué valores vivieron que tú puedes continuar? ¿Qué sueños tenían que tú puedes honrar? No necesariamente sus sueños literales, sino el espíritu detrás de ellos. Tercero, vive de una manera que los honre. No como obligación. No como culpa. Sino como elección consciente de llevar adelante lo mejor de lo que compartieron. Tal vez amaban la naturaleza. Puedes pasar tiempo en la naturaleza y sentir su presencia ahí. Tal vez valoraban la bondad. Puedes ser más bondadoso con otros en su memoria. Tal vez tenían un sueño no realizado. Puedes dar pasos hacia algo similar. No estás tratando de reemplazarlos. Estás permitiendo que su influencia continúe a través de ti. Cuarto, habla con ellos. No están físicamente presentes. Pero eso no significa que no puedas mantener una conversación interna. Pregúntales qué harían. Escucha lo que tu corazón responde. Comparte con ellos tus logros, tus luchas, tu vida continua. Eso no es locura. Es amor activo después de la pérdida. La pérdida no termina el amor. Solo cambia la forma en que el amor se expresa. Lo que has amado profundamente nunca se pierde completamente. Vive en ti, transformándote de maneras que ni siquiera puedes ver. El duelo es el precio del amor. Y el sentido en la pérdida es el testimonio de que el amor valió cada momento de dolor. Piensa ahora en alguien que has perdido. Alguien que amaste. Y en lugar de enfocarte solo en su ausencia, pregúntate, ¿cómo vivo hoy de una manera que honra lo que compartimos? Tal vez es algo pequeño. Tal vez es simplemente vivir con más coraje porque ellos creyeron en ti. Tal vez es ser más amoroso porque ellos te mostraron lo que es el amor verdadero. Tal vez es perseguir un sueño que ellos te inspiraron a tener. Sea lo que sea, hazlo. No mañana. Hoy. Porque esa es la forma más hermosa de transformar la pérdida en legado. De asegurar que su vida, aunque terminó, siga teniendo impacto. De mantener vivo el amor de la única manera que realmente importa, viviéndolo. Hemos explorado cómo encontrar sentido incluso en la pérdida más devastadora. Y ahora llegamos al capítulo final de este viaje, donde todo se integra. En el último capítulo descubrirás una vida con sentido, qué significa realmente vivir una existencia significativa desde el principio hasta el final, y cómo cada momento que has vivido, cada dolor que has sentido, cada amor que has dado, se entrelaza en el tapiz de una vida que importa. Porque al final, la pregunta no es cuánto tiempo viviste. Es cuán plenamente viviste el tiempo que tuviste. Capítulo 12. Una vida con sentido. Al final, solo hay una pregunta que realmente importa. ¿Qué habrá significado todo esto? No cuando llegas a algún logro específico. No cuando obtienes reconocimiento. Sino en tu último día, cuando mires hacia atrás a la totalidad de tu vida y te preguntes, ¿importó que yo estuviera aquí? Viktor Frankl lo expresó con una claridad que desarma todo artificio. El que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Pero la afirmación inversa también es verdad. El que no tiene un porqué puede tenerlo todo y sentir que no tiene nada. Una vida con sentido no es una vida sin dolor. No es una vida sin fracasos. No es una vida donde todo sale como planeaste. Es una vida donde elegiste tu respuesta a lo que te sucedió. Donde encontraste propósito incluso en el sufrimiento. Donde amaste profundamente. Donde contribuiste a algo, por pequeño que fuera, que trascendió tu propia existencia. Carl Jung lo describía como el proceso de individuación completado. No convertirte en alguien perfecto, sino convertirte en quien realmente eres, en tu versión más auténtica y completa. Eso significa integrar tu sombra, tus fracasos, tus heridas. No negarlos. No pretender que no existen, sino reconocer que también son parte de tu historia. Y que esa historia, con todas sus imperfecciones, es únicamente tuya. Joseph Campbell hablaba del retorno del héroe. El héroe no se queda en la cueva donde encontró el tesoro. Regresa al mundo ordinario. Pero regresa transformado. Y trae algo consigo, un elixir, un conocimiento, un regalo que puede compartir con otros. Esa es una vida con sentido. No escapar del mundo, sino vivir en él de una manera que contribuye a algo. No necesitas cambiar el mundo entero. No necesitas ser famoso. No necesitas que millones de personas conozcan tu nombre. Necesitas saber en tu corazón que tu vida importó para alguien. Que ayudaste a alguien. Que amaste a alguien. Que dejaste alguna parte del mundo, por pequeña que sea, mejor de lo que la encontraste.
Viktor Frankl trabajó hasta sus últimos días. No porque necesitara el dinero. No porque necesitara el reconocimiento. Sino porque sabía que tenía algo que dar. Y mientras pudiera dar, su vida tenía sentido. Esa es la clave. Una vida con sentido no es algo que alcanzas y luego terminas. Es algo que vives momento a momento, decisión por decisión, hasta tu último aliento. No hay un punto donde puedas decir ya está, ya encontré todo el sentido que necesitaba. Porque el sentido no es un destino. Es un camino que recorres cada día. ¿Cómo se ve eso prácticamente? Es levantarte cada mañana y preguntarte, ¿qué está pidiendo este día de mí? No lo que yo quiero del día, sino lo que el día, la vida, la situación que tengo frente a mí, está pidiendo. Tal vez pide paciencia. Tal vez pide coraje. Tal vez pide que seas honesto en una conversación difícil. Tal vez pide que expreses amor. Tal vez pide que persigas un sueño que has estado posponiendo. Sea lo que sea, responder a ese llamado es vivir con sentido. Es hacer tu trabajo, cualquiera que sea, con excelencia e integridad. No porque alguien está mirando, sino porque tú sabes que lo hiciste bien. Es tratar a las personas, todas las personas, con dignidad. No porque te lo agradecerán, sino porque cada persona tiene un valor inherente que merece ser reconocido. Es amar profundamente. Arriesgarte a ser herido. Porque una vida sin amor, por segura que sea, no es realmente una vida. Es enfrentar el sufrimiento inevitable con dignidad. Sin quejarte constantemente. Sin preguntar, ¿por qué a mí? Sino preguntando, ¿qué puedo hacer con esto? Es ser honesto contigo mismo sobre tus errores. No flagelarte. Pero tampoco justificar todo. Reconocer dónde fallaste y elegir ser mejor. Es perdonar. No porque quien te hirió lo merece, sino porque tú mereces la libertad que viene del perdón. Es vivir con autenticidad. Aunque sea incómodo. Aunque signifique decepcionar a personas. Aunque signifique renunciar a la aprobación de quienes esperaban otra cosa de ti. Friedrich Nietzsche tenía una pregunta poderosa: ¿te has dado a ti mismo? ¿Has sido tú mismo? Esa pregunta, al final de tu vida, revelará si viviste con sentido o si viviste el guión de otra persona. Carl Jung lo decía así: la vida no vivida te perseguirá hasta tu último día. Los sueños que no perseguiste. El amor que no expresaste. La verdad que no dijiste. La persona que pudiste ser pero que elegiste no convertirte. Esos no son solo arrepentimientos. Son traiciones a tu propia alma. Pero aún no es demasiado tarde. Mientras sigas respirando, puedes elegir vivir con más sentido desde ahora. No necesitas corregir todo el pasado. No puedes. Pero puedes decidir que desde este momento, vivirás de una manera que tu yo futuro agradecerá. Viktor Frankl, en sus 80 años, seguía trabajando, seguía escribiendo, seguía enseñando. Porque sabía que una vida con sentido no se jubila. Puede cambiar de forma, puede adaptarse, pero el propósito continúa hasta el final. Una vida con sentido no es una vida sin dolor. Es una vida donde el dolor no fue en vano. Al final, no importará cuánto dinero ganaste o cuántos títulos conseguiste. Importará cuán plenamente amaste y cuán auténticamente viviste. La medida de tu vida no es su duración sino su dirección. ¿Hacia qué apuntó tu existencia? Imagina por un momento que hoy es tu último día. No mórbidamente, sino honestamente. ¿Mirarías hacia atrás con paz? ¿Sentirías que viviste la vida que viniste a vivir? ¿O sentirías que te quedaste atrapado en seguridad, en comodidad, en evitar riesgos, y nunca realmente viviste? Si la respuesta es incómoda, eso es bueno. Porque significa que todavía tienes tiempo para cambiarla. No mañana. Hoy. Ahora. Llama a alguien que amas y díselo. Empieza ese proyecto que has estado posponiendo. Perdona a alguien que necesitas perdonar. Di la verdad que has estado evitando. Haz algo, cualquier cosa, que cierre la brecha entre quién eres y quién sabes que deberías ser. Porque cada día que vives con integridad, cada día que eliges sentido sobre comodidad, cada día que amas profundamente y actúas con coraje, es un día que cuenta. Y al final, lo que importa no es cuántos días viviste. Es cuántos de esos días realmente estuviste vivo. Hemos recorrido un viaje profundo a través del sentido humano, desde el vacío existencial hasta el amor trascendente, desde el sufrimiento como maestro hasta lo sagrado en lo cotidiano. Ahora solo queda una cosa. En la conclusión final descubrirás que la respuesta está en ti. El recordatorio de que todo lo que has leído no significa nada si no lo vives, y que el sentido de tu vida no está esperándote en algún lugar externo.
Está aquí. Ahora. En las decisiones que tomas cada día. Esperando que finalmente lo reclames. Conclusión, la respuesta está en ti. Hemos llegado al final de este viaje. Pero en realidad, apenas está comenzando. Porque todo lo que has escuchado aquí no significa nada si se queda como conocimiento en tu cabeza. No es otra filosofía para acumular. No es otro libro que agregas a tu lista de cosas interesantes que aprendí. Es una llamada directa a vivir diferente. Viktor Frankl, Carl Jung, Friedrich Nietzsche, Joseph Campbell, todos ellos señalan hacia la misma verdad fundamental. El sentido de tu vida no está esperándote en algún lugar externo. Está en ti. Siempre ha estado en ti. No necesitas encontrarlo. Necesitas crearlo con cada decisión que tomas, con cada actitud que eliges, con cada momento que decides estar presente. El vacío que sientes no es una maldición. Es tu alma pidiéndote que vivas con más autenticidad. El sufrimiento que enfrentas no es castigo. Es tu maestro más honesto. La pérdida que has vivido no es el final del sentido. Es su transformación. Y la vida ordinaria que tienes ahora mismo, con todas sus imperfecciones, es exactamente el lugar donde tu propósito único puede florecer. No mañana. No cuando las circunstancias sean perfectas. No cuando tengas más tiempo, más recursos, más claridad. Ahora. Porque cada día que esperas el momento perfecto es un día que tu vida real pasa sin ser vivida completamente. Y esos días nunca regresan. Frankl lo dijo mejor que nadie. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido y propósito. Tienes el poder de darle sentido a tu existencia. A cada momento de ella. Desde el más doloroso hasta el más ordinario. La pregunta no es si tu vida tiene sentido. La pregunta es, ¿vas a reclamarlo? ¿Vas a levantarte mañana y elegir vivir con intención? ¿Vas a amar profundamente aunque duela? ¿Vas a perseguir tu verdad aunque te cueste? ¿Vas a transformar tu sufrimiento en sabiduría? ¿Vas a honrar a quienes has perdido viviendo plenamente? La respuesta está en ti. Siempre lo ha estado. Ahora vive como si lo supieras.